Las arenas del desierto susurraban su nombre. San Antonio Abad, un faro de fe en un mundo envuelto en tinieblas. Nacido en Egipto, su vida fue un testimonio del poder de una creencia inquebrantable. Él le mostró al mundo el camino hacia la iluminación espiritual. La vida de Antonio fue un faro de esperanza en una época de agitación. Incluso hoy, siglos después de su muerte, San Antonio Abad sigue inspirando. Su historia nos recuerda que la fe puede florecer incluso en los lugares más desolados. Nacido en una familia adinerada de Egipto, Antonio podría haber elegido fácilmente una vida de comodidad y facilidad, pero incluso de niño, sintió una atracción diferente, un anhelo por algo más allá del mundo material. Las palabras del Evangelio resonaron profundamente en él, encendiendo un fuego que daría forma a su destino. Un día, mientras asistía a la iglesia, Antonio escuchó un pasaje del Evangelio de Mateo. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Estas palabras lo golpearon como un rayo. Sin dudarlo, Antonio decidió responder al llamado. Entregó las riquezas de su familia a los pobres y renunció a sus posesiones mundanas. Impulsado por una sed insaciable de crecimiento espiritual, Antonio buscó la soledad en el duro desierto egipcio. El desierto, un lugar de belleza austera y condiciones implacables, se convirtió en su santuario. Para Antonio, el desierto no era un lugar de castigo, sino un crisol para el refinamiento espiritual. Abrazó la soledad, el silencio y las duras condiciones como herramientas para el crecimiento espiritual. Vivió como un ermitaño, sobreviviendo con lo mínimo indispensable, sus días consumidos por la oración, la meditación y la contemplación. Su compromiso inquebrantable con su viaje espiritual inspiró asombro y admiración en todos los que escucharon su historia. El desierto, sin embargo, no estaba exento de peligros. La fe inquebrantable de Antonio lo convirtió en un blanco para el diablo, quien intentó romper su espíritu con visiones horribles y tentaciones insidiosas. Pero Antonio se mantuvo firme, su fe un escudo irrompible contra las fuerzas de la oscuridad. Las leyendas hablan de bestias aterradoras enviadas para atormentarlo, de susurros de duda y desesperación resonando en el silencio desolado. Sabía que la verdadera fuerza no provenía de la destreza física, sino de la fe inquebrantable en el poder de Dios. Su fe inquebrantable frente a tal adversidad se volvió legendaria, inspirando a innumerables personas a encontrar fuerza en sus propias luchas. La noticia de la piedad y la resistencia de Antonio se extendió por todas partes, atrayendo a personas de tierras lejanas que buscaban su guía e intercesión. Muchos llegaron buscando consuelo y curación de dolencias físicas. Se decía que Antonio, lleno de la gracia de Dios, había realizado innumerables milagros. Abundaban las historias de enfermos que sanaban, de endemoniados que se liberaban del tormento y de perdidos que encontraban el camino de regreso a la fe. El toque de Antonio parecía llevar la chispa divina, brindando consuelo y esperanza a quienes lo buscaban. Antonio, sin embargo, se mantuvo humilde, atribuyendo estos milagros no a su propio poder sino a la gracia de Dios obrando a través de él. Su humildad y compasión solo sirvieron para hacerlo aún más querido por la gente. A lo largo de los siglos, innumerables personas han dado testimonio de la milagrosa intercesión de San Antonio Abad. Sus historias, transmitidas de generación en generación, pintan un cuadro vívido de su perdurable poder y compasión. Desde curaciones milagrosas hasta bendiciones inesperadas, estos testimonios ofrecen un vistazo al legado perdurable del Padre del Desierto. Nos recuerdan que incluso hoy, en nuestro mundo moderno, la fe puede mover montañas y que el poder de la oración puede obrar milagros extraordinarios. La vida de San Antonio Abad
fue un testimonio del poder transformador de la fe. Le mostró al mundo que la verdadera plenitud no reside en las posesiones mundanas ni en los placeres pasajeros, sino en la entrega total a la voluntad de Dios. Su ejemplo inspiró a innumerables personas a abrazar una vida de fe, cambiando para siempre el curso de la historia cristiana. Las enseñanzas de Antonio, arraigadas en la humildad, la compasión y la devoción inquebrantable, resonaron mucho más allá de los confines del desierto. Estos primeros seguidores, inspirados en el ejemplo de Antonio, sentaron las bases del monacato, un movimiento que se extendería por todo el mundo cristiano. Los monasterios, siguiendo el modelo de la existencia solitaria de Antonio, se convirtieron en centros de aprendizaje, oración y servicio. El legado de Antonio, plasmado en estas comunidades de fe, sigue dando forma al mundo cristiano hasta el día de hoy. La vida solitaria de Antonio en el desierto sirvió como un poderoso modelo para el desarrollo del monacato cristiano. Atraídos por su compromiso radical con Dios, las personas que buscaban una conexión espiritual más profunda acudieron en masa al desierto, buscando su guía e imitando su estilo de vida austero. Estos primeros monjes, conocidos como los padres del desierto, vieron en Antonio un brillante ejemplo de disciplina espiritual y fe inquebrantable. Buscaron replicar su vida de oración, soledad y abnegación, creyendo que al despojarse de las distracciones mundanas, podrían acercarse más a Dios. Antonio, aunque buscaba la soledad, nunca rechazó a quienes buscaban su sabiduría. Sus enseñanzas, transmitidas de generación en generación de monjes, ayudaron a dar forma a los principios y prácticas de la vida monástica durante los siglos venideros. La historia de San Antonio Abad no terminó con su muerte. Su vida y enseñanzas continuaron resonando a lo largo de la historia, inspirando a artistas, escritores y teólogos por igual. Su imagen, a menudo representada como un ermitaño con un bastón y un cerdo, se convirtió en un símbolo ubicuo de fe, resistencia y el triunfo del espíritu sobre la adversidad. Los pintores del Renacimiento, cautivados por las dramáticas luchas de Antonio con la tentación, lo inmortalizaron en obras maestras que siguen cautivando a los espectadores en la actualidad. Los escritores, inspirándose en su vida, exploraron temas de fe, duda y la condición humana. La historia de vida de San Antonio Abad, trascendiendo el tiempo y la cultura, sigue hablando a los anhelos más profundos del corazón humano. En nuestro mundo moderno, caracterizado por una actividad incesante y la búsqueda de riqueza material, la vida de San Antonio Abad ofrece una poderosa contranarrativa. Su historia nos recuerda que la plenitud reside en quienes somos y nuestra relación con lo divino. La simplicidad de Antonio nos desafía a reexaminar nuestras prioridades. En una sociedad obsesionada con el consumo, su ejemplo invita al desapego y la plenitud espiritual de vivir con menos.